primer programa de la semana y muy amables además por acompañarnos siempre. Les recuerdo que estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos, creo que ya estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental. Marvin, si puedes confirmarme que estamos, porque yo no lo encuentro aquí. Estamos también en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que para las personas que nos escuchan en vivo son las 2:07, buena tarde. Para las personas que nos observan esta noche son las 8:07, muy buenas noches. Y quienes nos acompañan en la repetición de la radio, muy buenas noches, son las 9:37. Ahora sí arrancamos ya la transmisión de Facebook Live con 25 personas. Karina Chavarría, que es la primera persona que nos reporta sintonía, Manuel Hernández, Rocío Meléndez, Lix Rojas, un montón de gente que está con nosotros. Hoy hablaremos sobre las convenciones colectivas, pero hablaremos sobre los votos de la Sala Cuarta respecto a las convenciones colectivas, que han venido a marcar lo que los abogados llaman jurisprudencia, que es una cantidad de votos repetidos, reiterados, digamos, en el mismo sentido, mediante el cual uno puede detectar cuál es, digamos, la tesis que mantiene un tribunal, en este caso el tribunal más alto de nuestro país. Así es que para eso he invitado a Marco Durante, que es especialista en Derecho Laboral, director de la firma BDS. Marco, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Hablemos primero del timing de las convenciones colectivas. Yo entiendo que las convenciones colectivas eran necesarias en algún momento de la historia nacional, porque había que volver atractivo que usted decidiera como persona trabajar en el Estado y no trabajar en una empresa privada. Y entonces, ¿qué hacía que eso fuera interesante y atractivo? Bueno, la cantidad de pluses que se le daba, digamos, a los empleados públicos. Sin embargo, y entiendo que las convenciones colectivas tienen fuerza de ley. Sin embargo, Marco, entendiéndolo como un instrumento constitucional internacional, ¿por qué existen hoy aún convenciones colectivas? Randall, empecemos, creo yo, con este primer punto que planteas, y es... Gracias, Chilita. ¿Cómo es que las convenciones colectivas entran a la vida jurídica acá en Costa Rica? Bueno, recordemos que, tal vez como para que todos estemos en el mismo escenario, en Costa Rica, los trabajadores, tanto de la empresa privada como del sector público, pueden verse beneficiados por una convención colectiva que tiene fuerza de ley, según el artículo 54 del Código de Trabajo, cuando se cumplen dos requisitos. Uno, en su centro de trabajo, institución, empresa, existe un sindicato, que es el titular por parte de los trabajadores de la negociación de la convención colectiva. Y dos, en ese centro de trabajo, en esa institución, en esa empresa, más de una tercera parte de los trabajadores está sindicalizado. Entonces, cuando se dan estos dos requisitos, automáticamente el sindicato puede llamar al patrón y decirle: nosotros queremos tener una convención colectiva. ¿Para qué se piden las convenciones colectivas o para qué se firman? Como bien usted lo dice, es una forma de no solamente generar mejores condiciones, sino además, por supuesto, para convertirse uno en un patrono de elección, ¿verdad? Es decir, para decirle a los trabajadores a través de su sindicato: vía negociación colectiva podemos negociar los mínimos que la legislación da. Entonces, eso es lo que tenemos en Costa Rica. Los datos, solo para compartirlos, al 2018, el Ministerio de Trabajo en su anuario estadístico nos dice, a diciembre del 2018, en Costa Rica tenemos 112 convenciones colectivas. 112. Okay, de las cuales 32 son convenciones colectivas firmadas en la empresa privada, y 80 son firmadas en el sector público o en el Estado. Bueno, y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué hay más en el sector público, casi el triple de lo que hay en la empresa privada? Y es porque precisamente para firmar una convención colectiva se requiere de presencia sindical, y en Costa Rica tenemos casi aproximadamente un 90% de afiliación sindical en el sector público y apenas un 3% de afiliación sindical en la empresa privada, y eso es lo que golpea para que en Costa Rica tengamos más convenciones en el sector público que en la empresa privada. Marco, yo tengo una pregunta respecto a la negociación que me va a llevar a un argumento de fondo que voy a utilizar,
¿Quiénes negocian la convención colectiva? ¿El sindicato con quién? Sí, el sindicato lo negocia con el patrono o con sus representantes. Okay. Recordemos que el Código de Trabajo con la reforma procesal laboral vino a crear un montón de artículos. A partir del artículo 690, a los que les gusta leer y buscar en internet, viene toda una serie de artículos que explica el procedimiento incluso de negociación de una convención colectiva, qué se puede, qué no se puede, quiénes pueden ser negociadores de una convención colectiva y después cuál es el proceso para que ésta entre en vigencia. Acá es importante decir que del lado de la institución, del patrono, irán sus representantes patronales. Ahora, ¿por qué es que la Sala Constitucional, porque empezaste con ese punto y me parece clave que quienes nos escuchan y nos están viendo puedan tener claro esto, porque es que la Sala Constitucional se mete en regular el contenido de una convención colectiva? Bueno, precisamente porque como las convenciones colectivas tienen fuerza de ley, es una ley profesional, están sujetas al control constitucional, porque forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Sí, se vuelven ley entre las partes, pero se vuelven ley. Pero te pregunté esto porque si uno lo ve en macro y sin pasiones, entonces uno podría pensar varias cosas que son muy interesantes. Por un lado, cuando Randall, dice Humberto Jiménez, la afirmación de Randall de que las convenciones son figuras limitadas al sector público demuestra su ignorancia en el tema y su ideología en la materia. Bienvenido, Humberto, pero el argumento que voy a utilizar desmiente lo que acabas de decir. ¿Por qué? Okay. Yo tengo una empresa, una fábrica que hace micrófonos, ¿okay? Y yo decido, porque se formó un sindicato en mi empresa, decido negociar una convención colectiva. Ok. La naturaleza del dinero comprometido en la convención colectiva es privado. Y en buenos términos y en buena teoría, aunque suene feo, uno hace con su plata lo que le dé la gana. Okay. Entonces, si yo tengo una empresa privada y yo quiero negociar, es problema mío. Mientras la convención colectiva respete los mínimos de ley y la normativa del Código de Trabajo o la supere, usted puede poner en esa convención colectiva como patrono privado, claro, lo que usted le dé la gana. Vamos a la negociación con el sector público, que es mi observación aquí al argumento que quería llegar. Cuando llámese como se llame, el presidente ejecutivo de Recope, por ejemplo, negocia una convención colectiva con sus trabajadores, no está negociando sobre sus fondos, Marco, está negociando sobre fondos públicos. Entiéndase, la plata de Randall Rivera, la plata de Marco Durante, la plata de Eduardo Durán, la plata de Alejandro Camacho, la plata de Humberto Jiménez, la plata de Martín Brenes. Ok, entonces, por eso me fui al puro inicio. ¿Qué legitimidad tiene, llámese como se llame la institución pública, un presidente ejecutivo para negociar fondos públicos, es decir, plata que no es de él, que tampoco es de la institución, porque normalmente el gobierno de la República tendrá que inyectarles para cumplir esas convenciones colectivas, cuando el resto de ciudadanos, que somos los que ponemos la plata pagando los impuestos, no nos vemos representados en esa negociación, Marco? Sí, por supuesto, es que precisamente por eso es que la Sala Constitucional se ha metido de lleno a verificar que las convenciones colectivas, que es una negociación privada entre partes, no contenga acuerdos que sean desproporcionados, que sean irrazonables, que puedan entenderse como prebendas, que puedan entenderse como condiciones totalmente salidas de proporción, privilegiadas, incluso no solo frente a la empresa privada, sino frente a sus homólogos del sector público, que es donde la Sala Constitucional usualmente hace un comparativo. Entonces, sí, claro, el motivo por el que la Sala Constitucional, cada vez que se interpone una acción de inconstitucionalidad, dice, yo le doy curso por intereses difusos, es decir, todos estamos... Nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Dos, el buen uso de los fondos públicos nos obliga a nosotros a verificar que el contenido de esa convención colectiva no sea contrario a la Constitución política. Y por eso es que hoy, Randall, un dato, hay 50
acciones de inconstitucionalidad, atención con este dato, 50 acciones de inconstitucionalidad de expedientes que vienen del 2016 a la fecha, que todavía no se han resuelto contra convenciones colectivas. Claro, estamos hablando de algunas convenciones colectivas que tienen 2 y hasta 3 acciones por diferentes artículos que están cuestionados y los que la sala tiene que resolver. 50 es un número alto, porque lo que hace ver entonces es que cuando se ha negociado convenciones colectivas, podrían entrar en el proceso de negociación en condiciones que ya para la sala son desproporcionadas e irrazonables y por lo tanto expuestas a una inconstitucionalidad. Claro, es que ve el problema. Si yo soy ya yo no soy el dueño de la empresa de los micrófonos, si no soy el presidente ejecutivo de una empresa pública, vienen 5 representantes del sindicato y me dicen: nosotros queremos atención odontológica para toda mi familia. O sea, no es mi capital el que estoy arriesgando. Si quiero estar bien con el sindicato, deles de adelante, deles la atención odontológica para toda la familia, porque por sí no es plata mía y es muy fácil negociar cuando la plata no es de ustedes. Luis Carlos Amador dice: hablen, Randall, de evasión, elusión y abusivas exoneraciones. Con muchísimo gusto. Hace 2 meses hicimos un programa sobre exoneración. Realmente es un chiste las exoneraciones que hay en Costa Rica, la elusión de impuestos, la evasión, y por eso nosotros hemos apoyado completamente el tema de la factura digital, que vendrá a disminuir sin duda alguna el tema de la disminución. Marco, pero te decía, las convenciones colectivas del sector público tienen que ser, se me fue la palabra técnica, pero tienen que ser aprobadas de alguna forma. Homologadas, gracias. Por el Ministerio de Trabajo, porque no solo que se cumpla lo mínimo en el Código de Trabajo, sino decir suave. Nosotros tenemos que cuidar los fondos públicos. ¿Hay alguien que en esa negociación tenga el papel de decir, de fiscalizar que no se desperdicien fondos públicos en esas negociaciones? Por supuesto, claro. Randall, 2 temas. Después vamos a volver a esa línea tenue entre lo que se puede negociar o no en una convención colectiva en el sector público. Ya hay bastante claridad que tanto la Sala Constitucional como la reforma procesal laboral han contribuido a ello. Pero respondiendo a su pregunta de cuáles son los controles para que no existan excesos en convenciones colectivas, debemos decir que existen 2. El primero, que aplica para todas las convenciones colectivas del país, tanto en la empresa privada como en el sector público, es la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo revisa el acuerdo a las que las partes han llegado y cuando lo homologa, ya estamos listos para que la convención colectiva entre en vigencia. Para el sector público, además, tenemos un reglamento que es de reciente inscripción y que viene a ser como una ampliación de algo que se dijo desde el 2001, que es el reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Políticas para la negociación de convenciones colectivas en el sector público. El nombre. Okay. Este es el decreto 42.553. 2001. Este es de mayo de este año. Pero la primera vez que se habla de este tema, Randall, fue en el 2001. Costa Rica tuvo diferentes etapas en que se cuestionó si las convenciones colectivas en el sector público eran o no constitucionales, y a los que me siguen acá y que manejan el tema laboral recordarán que hay un voto que crea toda una jurisprudencia en el país, que es el voto 4453 del año 2000 de la Sala Constitucional. Este es el voto que marca un antes y un después en convenciones colectivas en Costa Rica. Es un voto tan complejo que, de buena forma, el gobierno promueve un reglamento en el 2001 para aclarar cómo se pueden hacer negociaciones de convención colectivas en el sector público, y en ese decreto se crea esta comisión interinstitucional. Bueno, cuando se aprueba la reforma procesal laboral, muchos laboralistas creemos que ya esa comisión no era necesaria porque ya se crean otros controles vía ley, no a través de un decreto, es vía ley. Pero bueno, la Procuraduría General de la República levanta la mano y dice: no, perdón, esa comisión del 2001 todavía está vigente. Y el gobierno ratifica esto con este nuevo reglamento. Con este nuevo reglamento, el 41553 de mayo pasado.
Y en este reglamento se crea entonces o se confirma la existencia de esta comisión que lo que viene a hacer es un control previo de qué es lo que se va a negociar por parte de esa institución pública. Entonces, ojo, todas las instituciones, de acuerdo con el reglamento que ya está vigente, todos los entes deben de pasar por esta comisión, porque esta comisión es la que te va a decir qué sí puede y qué no puede, va a querer ver el primer proyecto y va a querer participar de lleno en esta negociación. Esta es la comisión que te dice, suave, se está pasando. Y te dice, sobre esto no te metas, esto no tenés, no tenés autorización de ley para negociar sobre esto. Guíese en lo que dice 690 del Código de Trabajo con la nueva reforma y te da los lineamientos. Y además tenemos la homologación del Ministerio de Trabajo. Entonces, Randall, hoy podríamos decir que existen mucho más controles de la negociación de convenciones colectivas. Sin embargo, y podemos ver que en la práctica todavía hay muchas acciones de inconstitucionalidad que vienen a cuestionar el contenido de muchos temas dentro de la convención. Y no solo, Marco, no solo hay acciones que vienen a cuestionarla, hay votos de la Sala Constitucional que vienen a decirnos que las convenciones colectivas han sido abusivas e irracionales. Y aquí me preocupa algo porque entonces, aunque esta comisión exista y aunque exista la homologación del Ministerio de Trabajo, realmente pareciera una homologación pintada en la pared. ¿Por qué? Hace 2 años, el entonces ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado, vino a Matices a defender los resultados de la negociación de la convención colectiva con Recope y con Habdeba. Y recuerdo que fue, porque lo recuerdo como si fuera ayer, que don Carlos Alvarado, hoy presidente de la República, me dijo, ya no había nada más que negociar. Eliminamos todo lo que nos parecía abusivo y ahí está el resultado. Bueno, resulta que la Sala Constitucional 2 años después, el jueves de la semana pasada, viene a enmendarle la plana a el entonces ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado, diciendo, señor, se le fueron 11 puntos que eran graves y fuertes respecto a lo desproporcional. ¿Por qué cuento esta historia? Porque de ahí me baso en decirte que el trabajo de esa comisión y la homologación del Ministerio de Trabajo está pintada en la pared. Lo único que revisa el Ministerio de Trabajo es que no se vieron los artículos del Código de Trabajo. Dos comentarios sobre eso, Randall. Sí, esta comisión que en el 2001 se aprueba, que integre el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, imagínate, el ministro de la Presidencia o un representante suyo, el director de Servicio Civil y un representante de la institución que negocia, solo para dar la lista de quienes conforman esta comisión. Queda dormida en el tiempo y, bueno, por un criterio de Procuraduría General de la República, y este decreto es que se revive. Randall, no siempre es tan sencillo, y debo decirlo sin ánimo de defender a quienes en algún momento... Es que defenderlo, lo defendes, Marco. No, y que creo yo que vale la pena aclararlo. No siempre es tan sencillo determinar cuándo un artículo de un proyecto de convención colectiva o de una negociación, eso no es proporcionado. Partamos del siguiente supuesto. La ley laboral da mínimos y a partir de ahí usted establece condiciones que están por encima de ese mínimo. O sea, no tiene sentido una negociación de una convención colectiva para repetir lo que dice el Código de Trabajo. Okay, siempre van a ser privilegios. Siempre van a ser beneficios. Tal vez el privilegio podría dar una connotación de solo lo tengo yo versus otros. Ojo, muchas de las negociaciones terminan siendo privilegios. Sí. ¿Verdad? Pero, Randall, tal vez aquí el punto importante es cómo lograr diferenciar cuando estás ante un beneficio razonable dentro de un contexto de relación de empleo, que lo que se busca es que el trabajador, si entra a laborar como funcionario de una institución, no se quede el resto de su vida ahí, sino cómo pueden mejorar sus condiciones. Y atención, esto es algo que tal vez no aclaré desde el principio. Cuando hablamos de una convención colectiva, no estamos hablando de beneficios solo para los que están sindicalizados. La convención colectiva en Costa Rica
tiene fuerza de ley entre las partes, pero cubre a todos los trabajadores de la institución, excepto los que expresamente el código dice que no pueden participar, pues son alta jerarquía. Excepto los que excluye. Sí, pero la convención colectiva beneficia a toda la población, sindicalizada o no sindicalizada, que se ve envuelta en la negociación. Entonces viene el tema de, bueno, ¿qué puedo negociar y qué no? Afortunadamente decía que el Código de Trabajo y la Reforma Procesal Laboral dieron una serie de guías de por dónde puede haber negociación. Sin embargo, Randall, el grueso de las negociaciones de las convenciones colectivas en Costa Rica son beneficios económicos. Y entonces, ahí es donde tenemos el problema, que cuando se aprueba una convención colectiva y se da un cierto beneficio, alguien dice, esto es un privilegio, esto no lo tienen otros trabajadores, y estos privilegios se están pagando con los aportes que yo hago como habitante del país, y esto es insostenible. Y ahí es donde la Sala Constitucional ha venido a machacar y a tijeretear un montón de convenciones colectivas y ha dicho, sobre esto no. El mejor ejemplo es el auxilio de cesantía. En Costa Rica, todos los que trabajamos en la empresa privada tenemos un tope de 8 periodos de cesantía. Para usar las palabras cotidianas, 8 años de cesantía. Ok, ese es el mínimo. Sí, que no coincide, pero digamos 8 años de cesantía. Resulta que la Sala Constitucional, cuando comienza a ver las primeras acciones de inconstitucionalidad, estamos hablando de 2006, 2005, dice, bueno, es que aquí hay convenciones colectivas que me están llegando a mí a control constitucional que no tienen tope de años. Entonces, yo voy a establecer los primeros topes, y se establecen los primeros topes en 20 años. Así es. Y recientemente, la Sala Constitucional, cuando conoce una acción de inconstitucionalidad contra Bancrédito, contra la Convención Colectiva de Bancrédito, disminuye de 20 a 12 los periodos de cesantía. Y dice, la nueva composición de la Sala considera que lo que en su momento dictó anteriores magistrados, ya hoy podría ser exagerado, y entonces nosotros creemos que es razonable 12. ¿Y por qué 12? Porque es un 50% más de lo que tienen no solamente en la empresa privada los trabajadores, sino muchos otros trabajadores del sector público. Entonces empieza aquí un punto clave, Randall, que es igualdad entre iguales. Y entonces, claro, ¿qué es el primer mensaje que manda la Sala Constitucional con esta disminución de la cesantía de 20 bajar a 12? Yo voy a fijarme cómo están los demás funcionarios públicos, y si encuentro que usted tiene algo que está muy por encima, por ser esto fondos públicos, va para abajo. Claro, porque aquí entramos en dos pensamientos claros. Por un lado, al que no tenemos respuesta, y es una mera pregunta retórica, es quién le da a usted legitimidad, entiéndase yo ciudadano, hablándole a un presidente ejecutivo, quién le da a usted legitimidad de negociar con mi plata de los impuestos, la que yo pongo. Bueno, así lo plantea la ley. Alguien nos decía aquí, sí, pero es que las convenciones colectivas están resguardadas por Constitución Política, artículo 62. Efectivamente, yo en eso no tengo la menor duda, son absolutamente constitucionales, pero la ley se cumple, pero no es cierto que uno no la pueda cuestionar. Por eso existen los tribunales de justicia. Recordemos que la Constitución Política vigente viene de 1949, Marco, indudablemente era otra Costa Rica. Y en esa otra Costa Rica de 1949 se nacionaliza la banca, y hay que jalar, porque teníamos la percepción en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX de generar un Estado empresario que necesitaba jalar mano de obra y empleados privados. Pero bueno, a lo que quería llegar es que cuando vos tenés en la mente 3 grupos de habitantes, ¿verdad? Empleados, primera columna, empleados públicos con convención colectiva. Segunda columna, empleados públicos sin convención colectiva. Tercera columna, empleados privados, ¿verdad? Deberías pasar una tabla rasa
de decir los tres tienen los mismos derechos. En Costa Rica no sea ni siquiera con los votos del presidente de la Sala Constitucional, porque entonces los empleados públicos con convención colectiva tienen un tope de 12 años. Los empleados públicos sin convención colectiva también tienen un tope de 12 años. Los empleados privados de 8. Y entonces, Marco, igual que como en un montón de cosas, me parece que la legislación respecto a convenciones colectivas nos genera 2 Costa Ricas, incluso 3 Costa Ricas, que son las 3 columnas. Si usted hace una función para una empresa privada, es diferente que si usted la hace para una empresa pública, y es diferente si usted la hace para una empresa pública con convención colectiva. Son 3 Costa Ricas diferentes. Sí, estoy de acuerdo con su apreciación, Randall. Es más, lo complemento con este dato que da el Ministerio de Trabajo para finales del año anterior, y dice que en Costa Rica, específicamente para el sector público, tratando de hacer esa división, hay 162.447 trabajadores que están cubiertos por una convención colectiva, de un total de 1.615.000 trabajadores asalariados. De ese dato el ministerio. Y dice, de esos trabajadores del sector público, donde está el 87% de la mano de obra de este país, solamente un 1% está cubierto por convenciones colectivas, es decir, que tienen normas vía convención colectiva que mejoran su condición de empleo. Y en el sector público hay 149.075 trabajadores de un total de 275.000 trabajadores, según este dato, que responde un 54.2%. Entonces, si quisiéramos ampliar tus columnas, diríamos que en Costa Rica, dentro del sector público, hay un 54% de funcionarios o servidores públicos que se benefician de una convención colectiva, y hay un 46% que no. Y en la empresa privada, apenas un 1% de trabajadores gozan de un beneficio convencional. Entonces sí, por supuesto que la convención colectiva podría generar mejores condiciones, pero no aplica para todos. Claro, aquí Marvin Siles y Isabel Arroyo me hacen un apunte por el que voy a generar una cuarta columna. Porque Marvin Siles dice, aquí en el INA el tope es de 8. Isabel Arroyo dice, yo soy empleada pública y también estoy en el rango de 8. Entonces está bien, tienen razón, hagamos una cuarta columna. Los empleados públicos con convención colectiva de 12 años de cesantía, los empleados públicos con convención colectiva de 8 años de cesantía, los empleados públicos sin convención colectiva y los empleados privados. La tabla no es igual para todos, inclusive Isabel y Marvin, ustedes deberían de molestarse, ustedes, no yo, deberían de molestarse con que haya un grupo de costarricenses que tienen más años de cesantía sobre ustedes, porque la pregunta de fondo, Marco, es ¿y por qué? O sea, ¿por qué el Estado promueve que haya unos ciudadanos con unas condiciones X y otros ciudadanos con una condición Y, exactamente por el mismo trabajo? Sí, precisamente por eso decía al principio, la negociación colectiva, vía convención colectiva, es la forma que los trabajadores tienen para mejorar sus condiciones de empleo. Y entonces, claro, esto a lo que responde es a la pregunta, bueno, ¿y por qué ellos sí lo tienen? Y porque pidieron vía convención colectiva una mejora en su condición, y en ese momento, cuando la otra parte, que era la institución a través de sus jerarcas, lo negociaron, aprobaron una condición superando el mínimo que establece el Código de Trabajo. Ahí es donde la sala se ha metido, Randall. Es más, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la 9635 de diciembre pasado, estableció 2 condiciones. Uno, cuando hablamos de cesantía, no podemos pensar en algo más allá de 12. Dice, respetando que hay una convención colectiva vigente, pero para los nuevos funcionarios públicos, entonces pareciera que hay una quinta columna, que son los nuevos funcionarios, ellos se van a tener que limitar a 8 años de convención colectiva. Entonces yo creo, Randall, si me lo permite, y para responder esas preguntas, yo creo que cada vez el margen se va haciendo más estrecho. Vamos a terminar todos con 8 años. Tal vez, sí, tal vez este ha sido el tema que más discusión ha generado. Y si quisiéramos polemizar un poco más, por favor. Cuando la Sala Constitucional ha venido a meterle tijera a convenciones colectivas,
por el tema de cesantía, incluso se ha metido cuando en algunas instituciones y convenciones colectivas se permitía el auxilio de cesantía aún el trabajador renunciando. Y entonces la sala decía, no, perdón, pero es que el instituto del auxilio de cesantía es una indemnización por una terminación del contrato que no le afecta, o sea, que no es una decisión del trabajador, no es imputable al trabajador. Si el trabajador renuncia, ¿cómo se va a llevar cesantía? Y así es como tenemos un montón de convenciones colectivas que la sala ha dicho inconstitucional, porque se está creando una diferencia odiosa. En su institución se está permitiendo pagar cesantía con renuncia, cuando en el resto del sector público y en la empresa privada también no hay tal indemnización. Y es interesante porque Marco está poniendo sobre el tapete un tema que no responde, por ejemplo, a que uno diga, bueno, pero es que hace años se eliminó eso, ¿no? La convención colectiva del SINART, revisada el año pasado por la Sala Constitucional, permitía el pago de cesantía a quien renunciase. O sea, es un tema que está, yo no sé cuál convención colectiva tiene hoy eso vigente, pero lo cierto es que es nuevo y se acaba de quitar justamente. Pero yo sé que eso no lo vamos a resolver en esta entrevista, Marco, pero el artículo 33 de la Constitución Política dice: toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Y me parece que es el propio Estado el que ha generado 5 columnas. Entonces, yo te quiero preguntar algo, no como laboralista, sino como un estudioso de este tema. ¿Vos crees que las convenciones colectivas son sincrónicas con estos tiempos? Porque yo realmente entiendo la razón de ser de las convenciones colectivas, pero me parece que es propio de otro estado de las cosas. A menos de que me digas, no, Randall, es que a mí sí me parece que todavía las convenciones colectivas son valiosas, digamos, para los estados por esto y esto. Randall, 2 temas. Primero, nosotros hoy estamos en un contexto, una realidad país que nos obliga a volcar la mirada sobre el gasto público. Y si vía convención colectiva estamos teniendo un gasto público que no se vuelve justificado y razonable, hay que eliminarlo. 2, yo sí creo en las convenciones colectivas, lo que no creo es en las convenciones colectivas que generan beneficios absurdos, beneficios o privilegios que no se sostengan por sí mismos. ¿Por qué creo en las convenciones colectivas? Es muy sencillo, para los que nos gusta el derecho laboral y conocemos cómo se regulan otros países en otras legislaciones en toda Europa. La negociación colectiva es la vida de un país, de una industria, de un sector. Es más, Costa Rica, lo que ha tenido, uno de los grandes problemas que ha tenido Costa Rica, Randall, es que para todo tenemos a papá Estado aprobando leyes. Y en materia laboral lo que debería existir es una autorregulación de las partes vía convenio colectivo, que es como se llama en Europa, acá convención colectiva. El problema es que nosotros hemos utilizado la convención colectiva solamente para dar beneficios, pero perfectamente la convención colectiva podría entrar a regular muchos otros temas. Deberes y derechos de las dos partes. Por supuesto, y muchas convenciones colectivas, conozco algunos casos donde esto se ha logrado, pero por supuesto que para el sector sindical, el punto de enfoque de una convención colectiva es dónde tenemos mejores beneficios para los trabajadores de esa institución. Desafortunadamente en Costa Rica no todas las partes en la negociación tienen el cuidado de decir: Sala Constitucional está revisando todas las convenciones colectivas, tengamos cuidado en lo que nosotros acordemos, porque sí, en el contexto de hoy, donde se está cuestionando el gasto público, porque estamos en una etapa donde a partir del 1 de julio arrancamos con IVA, y entonces cuando hay un mayor gasto de la población, decimos, bueno, ¿y dónde estamos controlando ese gasto en las diferentes instituciones? Entonces sí es entendible que hoy las convenciones colectivas que se puedan negociar
tienen que enfocarse en otros temas que son igual de importantes, pero que no necesariamente representan para los trabajadores y para el patrono un gasto o una erogación económica. De hecho, en este tema del artículo 33 de la Constitución Política, y no solo en el tema de las convenciones colectivas, Marco, pero yo cada vez que leo la Constitución y llego al artículo 33, realmente me parece la falacia más grande que tenemos nosotros como Estado. O sea, cuando nosotros decimos todos los costarricenses, ni siquiera decimos todos los costarricenses, toda persona es igual ante la ley. Cuando nosotros decimos eso, es una falacia enorme, porque no es cierto. Si yo soy pensionado de un régimen, soy diferente a estar pensionado de otro régimen. Ahí hay una diferencia ante la ley. Si yo tengo una exención tributaria, o sea, que me perdonan los impuestos, soy diferente a los que no le perdonan los impuestos. Si yo soy un evasor, soy diferente a quienes no evaden. Si yo eludo, soy diferente a quien no elude. Si yo soy hoy funcionario público con convención colectiva, soy diferente a un empleado privado. O sea, es decir, hoy estamos tocando el tema de las convenciones colectivas, pero en términos generales tenemos Costa Rica diferentes. Si yo soy mujer en Costa Rica hoy, es diferente completamente a ser hombre en Costa Rica hoy. A mí no me gritan cosas en las calles. Es menos probable que sobre mí pese el acoso sexual que se vive hoy en las universidades públicas. Entonces me parece que poco a poco el Estado, en algunos momentos con su acción, que ya vamos a hablar de esa, y en algunos con su desidia, y en algunos con su omisión, genera estas Costa Ricas diferentes que empezamos a analizar respecto al tema de cada uno de los días. Vos ahora no defendiste el trabajo del presidente Alvarado como ministro de Trabajo, pero indirectamente lo hiciste, me dijiste. Es muy difícil, Randall, determinar cuando un artículo de una convención colectiva es un exceso y cuando no. Pero leyendo los 11 artículos que la Sala Constitucional eliminó el año pasado, o sea, no hay que ser muy brillante para saber que es un exceso. Es decir, cuando vos le das a un grupo de empleados de Recope, que fue la que vieron la semana pasada, y les decís, todos los empleados de Recope tienen 2 días cuando sus hijos se casan, ¿a dónde no hay un exceso? O sea, ¿dónde vos no decís, ¿y para qué? O cuando vos decís, no, Recope no solo le garantiza la atención odontológica a sus funcionarios, que eso lo dejó la Sala Cuarta, sino que se la extendés a toda su familia. Marco, ¿dónde está esa línea delgada? Discúlpame, yo no la encuentro, donde vos digas, ¿esto será un privilegio o no será un privilegio? Porque te hice caso y busqué en la RAE la palabra privilegio. Y tenés toda la razón. Privilegio es la exención de una obligación o una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Es decir, solo, y eso sí es un privilegio, solo las familias directas de los empleados de Recope tenían atención odontológica gratuita. Ahora, esto es para devolverme. ¿Cómo se le pasó eso a un Ministerio de Trabajo? Sí, yo creo que hay dos temas y estás dando en el punto, Randall, sobre lo que uno podría entender que es el papel del Ministerio de Trabajo a la hora de que un proyecto de negociación llega a su fin y tiene que darle la homologación. Cuando tenemos una lista de beneficios aprobados en una negociación de convención colectiva, la primera pregunta que uno hace es, bueno, con respecto al presupuesto de esa institución, ¿cuánto podría significar ese beneficio? Entonces, le voy a poner el ejemplo de una acción de inconstitucionalidad que ya se resolvió, que es el de Bancrédito. Y en la convención colectiva de Bancrédito se decía, el fallecimiento del trabajador otorgará a sus familiares el beneficio de un salario del trabajador. Entonces, claro, cuando la sala entra a leer este beneficio, dice, sí, está bien la ayuda para que la familia pueda costear los gastos de un sepelio, pero, bueno, ¿por qué a un funcionario le dan un salario
y con respecto a otro parecía que debe ser un monto fijo. Entonces ves cómo no es tan sencillo diferenciarlo. Pongo otro ejemplo. En el INAMU recientemente, la acción de inconstitucionalidad que se resuelve es una licencia con goce de salario del día del cumpleaños. Probablemente en la empresa privada hay muchas empresas, en mi empresa lo hay, el beneficio que el día de cumpleaños es libre. Bueno, la Sala Constitucional aquí consideró que por tratarse fondos públicos en el INAMU, este artículo se tenía que declarar inconstitucional porque hay que ir a trabajar el día del cumpleaños. Entonces, claro, hay algunos que sí son de entrada grotescos, como el ejemplo que pusiste, y hay otros en donde, Randall, yo de verdad creo que necesitamos más claridad. Ahora, ¿qué es lo que se debería de hacer y qué es lo que el Ministerio de Trabajo y qué es lo que la Sala Constitucional deben de promover? Incluso la misma comisión esta del reglamento que hablábamos ahora tiene que decirles con absoluta claridad a las partes que negocian una convención colectiva, esto sí y esto no, aunque el monto pueda resultar de pocos pesos, ¿verdad? Y que no sea algo recurrente, porque puede ser un evento que nunca suceda. Uh-huh. El fallecimiento de un trabajador mientras está activo en una institución. Bueno, pero si se da, entonces bajo ese supuesto vamos a regularlo de esta manera. Entonces yo sí creo, Randall, que algunos de los artículos de entrada uno dice te volaste, y otros creo que requiere un poco más de claridad por parte de quienes homologan, por parte de quienes dan las directrices, para que la institución y el sindicato sepan uh-huh. cuándo sí y cuándo no es materia de convención. Claro, pero cuando vos decís en estas que uno dice te volaste, ¿verdad? Uno tendría la fe de que el Ministerio de Trabajo o la comisión sea la que diga te volaste. Pero es que yo por eso uso de ejemplo el voto de la Sala Constitucional del jueves anterior. Es que esa negociación colectiva se renegoció hace 2 años, siendo, insisto, don Carlos Alvarado, hoy presidente de la República, el ministro de Trabajo. Entonces, lo que yo digo es que, se le pasaron, sí, te volaste con esos, claro, te volaste con 11, pero te dimos permiso de volarte con 11, porque yo entiendo que la dinámica en el sindicato, cuando yo voy a negociar, lo que llevo en mi mente en cualquier momento es mi mayor cantidad de beneficios, y desde ahí empiezo a bajar. Es evidente, la negociación de las convenciones colectivas no es culpa de los sindicatos siempre van a aspirar a lo más. Y deben de hacerlo. Es parte para beneficio de sus agremiados y de los trabajadores. El patrono irresponsable, presidentes ejecutivos de instituciones públicas, que a lo largo de los años acostumbraron a esto que vos objetabas hace un instante, de que las convenciones colectivas son un grupo de beneficios económicos. Bueno, echémosle la culpa a ellos, pero además yo esperaría que un presidente ejecutivo, que yo pago el salario, yo lo pago, vos lo pagás, ese es el gran tema aquí. A veces se nos olvida que efectivamente los funcionarios públicos, las carreteras, la gasolina, absolutamente todo, los pagamos entre todos. Y entonces yo veo en otros países un salto enorme, una manifestación enorme de voluntad popular de decirle a sus gobernantes, es plata nuestra. En Costa Rica parece que no, porque aquí hay un montón de gente que me ha criticado a mí sobre mi posición en las convenciones colectivas. Sí, pero cuando yo les recuerdo que con lo que van a llenar el tanque del carro, o los que lo llenamos poco, yo lo lleno muy poco, y le echo 10,000 cada vez que puedo, buena parte de esos 10,000 van para el Recope. Como el Recope no tiene otra fuente de financiamiento, que no sea vender gasolina, entonces parte de lo que usted y yo pagamos de gasolina, de lo que pagamos en la tarifa del bus y lo que pagamos en la tarifa del taxi, es para pagar la convención colectiva de Recope. Es para pagar 11 artículos recién eliminados por considerarlos irrazonables. Entonces, buena parte de lo que yo pagué todo el año pasado en gasolina iba a la atención odontológica de todas las familias de los funcionarios de Recope hasta el jueves pasado. O iba, en otro beneficio que recuerdo,
en que les daban traslado al lugar del trabajo. Eso la sala lo dejó y dijo, perfecto. Pero es que era a ellos y a sus familiares directos. Y entonces eso es donde uno dice, suave, es que resulta que lo que yo voy y pago, porque la plata cuesta mucho ganársela, va parte para ese montón de beneficios. Y entonces ahí es donde yo no sé si los tribunales de justicia, aquí te pregunto, costarricenses, particularmente la Sala Constitucional, tiene más cuidado cuando esos beneficios surgen de fondos públicos. Sí, sin lugar a dudas, Randall, esta discusión probablemente no existiría si se tratara de convenciones colectivas en la empresa privada. Porque como lo dijiste al inicio del programa, es plata del dueño. Es plata del propietario de la empresa. Y él decidirá cuál es el margen de utilidad que quiere obtener de ese negocio. Uh-huh. Ahora, cuando se trata de fondos públicos, por supuesto que el correcto y adecuado manejo de fondos públicos es el primer frente de contención a una convención colectiva desproporcionada con privilegios irrazonables. Ahora, ¿cuál podría ser una respuesta, Randall, a esto que estás planteando, de que por qué al Ministerio de Trabajo se le pasan esos 11 artículos y vamos, aquí tenemos de convenciones colectivas declaradas inconstitucionales por la sala? Aquí tengo 12. Uh-huh. Aquí entonces hubo 12 homologaciones del Ministerio de Trabajo que dice, bueno, ¿y por qué se les pasó a ellos? Bueno, yo tengo una tesis sobre esto. Antes de la reforma procesal laboral, el contenido de qué se podía y qué no se podía no estaba tan claro en nuestra legislación laboral. Y dos, de alguna manera, el Ministerio de Trabajo ha entendido que históricamente la negociación colectiva es un acuerdo entre partes y las partes autorregulan sus condiciones. Entonces, puede ser que antes de la reforma procesal laboral teníamos un limbo de qué podías y qué no podías negociar. Ya hoy, con lo que dice la reforma procesal laboral más los votos de la Sala Constitucional, yo creo que ya tenemos mucho más claridad de llegar al punto de decir, ojo, sobre estos temas no te pongas a negociar convenciones colectivas, porque si no te las pasa o no te las detiene, esta comisión o el ministerio en su etapa de homologación, uh-huh, la Sala Constitucional tiene en filas, lo vimos ahora, 50 acciones de inconstitucionalidad sobre convenciones colectivas, que pareciera, si por las vísperas es aquel día, que va a mantener un criterio y muchas de ellas se van a declarar inconstitucionales. Que resulta paradójico, además, te digo por qué. Desde que yo empecé a trabajar en la Sala Constitucional, es mi debilidad a la hora de analizar, realmente a mí me encanta analizar la Sala Constitucional, su integración. Mi tesis de licenciatura surgió de votos de la Sala Constitucional, así es que realmente me gusta mucho analizar. Bueno, y es paradójico porque los magistrados que resuelven el tema de las convenciones colectivas tienen una convención colectiva, es decir, los 7 magistrados, porque estaba intentando dar vuelta de cuántos magistrados suplentes habían en la presente sala, si no me falla la memoria son 2 o 3 en la Sala Constitucional actual, pero no hay litigantes siendo magistrados suplentes, solo hay funcionarios judiciales siendo magistrados suplentes. Es decir, a los 7 magistrados, a quienes respeto profundamente, tienen una convención colectiva. Entonces, lo que ellos resuelvan les afecta a ellos mismos también. Y aquí estamos en una paradoja, como cuando los diputados aprueban leyes que tienen alcance nacional, porque los alcanza también a ellos. De alguna forma, con estos datos que vimos del Ministerio de Trabajo, Randall, se puede observar como una convención colectiva cubre el 50%, poco más, de la población de servidores públicos, y entonces pues difícilmente encontraremos una situación en la que alguien diga estoy exento de los beneficios de una convención. Exacto. Yo creo que exista, y esto es un punto que yo por lo menos sí quisiera dejar claro. Yo no satanizaría las convenciones colectivas. Como instrumento son una muy buena oportunidad para lograr aclarar cosas que la ley general no aclara. El problema es lo que negocio.
O sea, si nosotros lográramos tener un buen y un adecuado uso de los fondos públicos, las convenciones colectivas podrían ser un excelente instrumento incluso para que el patrono se suelte de muchas ataduras. Empresas que están del Estado en competencia podrían vía convención colectiva regular muchas cosas que no lo pueden hacer con un texto tan general como la ley, pero claro, cuando nos enfocamos y cuando las negociaciones de las convenciones colectivas se han basado principalmente en condiciones económicas, es aquí donde tenemos el problema. Claro, Marco, pero digamos, yo ahí no estoy completamente de acuerdo con vos y lo celebro, porque esto hace el programa más interesante. En mí, vos decís, bueno, en mi mente, las convenciones colectivas son útiles por esto. Bueno, en la mía, en el paraíso de Randall, yo diría que las convenciones colectivas son permitidas en el sector público siempre y cuando no comprometan fondos públicos. Sí, es más, a mí me encantaría eso. Pero quiero una convención colectiva, no gaste un 5 fondos públicos y haga lo que quiera. Randall, eso expresamente dice el Código de Trabajo en el artículo 690, lo que son los límites que tiene las convenciones colectivas y las materias, y dice expresamente que sobre fondos públicos ahí hay muchas restricciones. Ahora, pero las cesantías de 12 años son fondos públicos. Claro, pero precisamente si nosotros empezamos a ver, lo que hemos tenido es una serie de restricciones, primero por sala constitucional, después por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que vienen a cambiar el panorama de 5 décadas, 6 décadas atrás. Entonces, yo sí creo que hoy el contexto es distinto. A mí lo que me preocupa es cuando, a pesar de que hay clarísimas señales de que no se puede negociar en una convención colectiva, hay instituciones que lo siguen haciendo. Y uno dice, pero no están leyendo los lineamientos que la Sala Constitucional o que el mismo legislador está planteando, porque eso sí es un problema de un inadecuado manejo de los fondos públicos que me dan a mí como administrador. Bueno, te voy a decir cómo le llamo yo a eso: testarudez estatal. Es decir, cuando usted sabe que la ley dice otra cosa y usted hace lo contrario, tiene todas las señales y aún así lo hace, que me parece, esa es mi enorme crítica a las convenciones colectivas renegociadas recientemente. Ya había claro que venía un camino, digamos, de la Sala Constitucional. Alberto Valverde dice: Randall, ¿qué haría usted si su patrono, Radio Monumental, le da regalías por lo que haga o no haga en su trabajo? ¿Usted la rechazaría? Por supuesto que no, Alberto, pero hay una diferencia fundamental. Son fondos privados. Ese es el foco que yo no quiero perder en el programa de hoy. Una cosa es tener fondos privados, su plata, usted hace lo que le da la gana con su plata, y otra cosa son fondos públicos. Y la sala, en otros temas que no son las convenciones colectivas, ha tenido un enorme cuidado respecto a los fondos públicos. Por ejemplo, la información de Radio Monumental como empresa es privada. Ok. La información de Autopistas del Sol, que es una empresa privada, ¿saben qué es? Pública. ¿Por qué es pública? Porque da un servicio público. Entonces, ¿dónde están comprometidos fondos públicos? Entonces, esta es la diferencia. Y la Sala Cuarta, en acceso a información pública, desde los primeros votos en 1990 hasta el 2019, ha sido clara en esto. Se vuelve información pública cuando están comprometidos fondos públicos. Listo. Ahí está la diferencia que ha hecho la Sala Constitucional respecto a eso. Por eso es que yo le doy tanta fuerza a la pregunta ¿y por qué? O sea, ¿y por qué cuando hay fondos públicos se negocia sin hacer una consulta? Digo, es imposible hacer una consulta general. Esa es mi ridiculez de llevar el tema ahí, de decir, bueno, Recopi, usted quiere hacer una convención colectiva, negocie lo que quiera, lo que usted quiera, pero no puede comprometer un solo 5 fondos públicos porque no son suyos. Es de la gente que está pagando impuestos, Marco. Bueno, precisamente eso es lo que busca este reglamento de mayo pasado y lo que busca la reforma procesal laboral en el capítulo de la negociación en el sector público. Randall, yo creo que ya la realidad y la coyuntura actual nos sienten una mesa de negociación de convención colectiva muy distinta a la que se tenía en Costa Rica una década atrás. Ahora, un dato interesante que tal vez para quienes nos escuchan esto puede ser relevante, es que en Costa Rica las convenciones colectivas por disposición del Código de Trabajo
pueden tener una duración mínimo de 1 año, máximo de 3 años, con la posibilidad de que esa convención colectiva automáticamente se renueve por el mismo plazo que fue negociado, si con 30 días antes de su finalización no es denunciada. La denuncia es ese acto en el que yo digo, ya yo no quiero más convención colectiva. Claro. Bueno, entonces, muchas convenciones colectivas de estas que estás criticando, porque pueden tener esa condición irrazonable y de privilegios o prebendas que uno dice, esto no es aceptable hoy con fondos públicos, es que vienen siendo automáticamente aplazadas por el mismo tiempo en el que se negoció, es decir, automáticamente vuelven a tener un nuevo plazo. Por eso es que precisamente cuando el legislador en la ley 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas, dijo, usted, jerarca, tiene que estar ojo de que cualquier beneficio que esté por encima de estos que yo acabo de regular, usted tiene que denunciar esa convención colectiva tan pronto le sea posible y entre a renegociar para que sus parámetros de convención se ajusten a esta ley. ¿Qué es tan pronto le sea posible, Marco? Eso me interesa. Muy bien, eso tan pronto le sea posible es, yo verifico cuándo es que va a vencer mi convención colectiva, la que tengo actualmente, y a esa convención colectiva, con 30 días de anticipación, aplico la figura de la denuncia. Entonces, si por ejemplo yo soy una institución que mi convención colectiva vence en el 2020, en octubre de 2020, yo sé que al menos con 30 días antes de octubre de 2020, yo tengo que manifestarle a la contraparte, en este caso al sindicato, y hacerle ver al Ministerio de Trabajo que estamos denunciando esa convención colectiva. Pero de aquí hasta esa fecha está en un periodo de gracia. ¿Y por qué lo está? Porque la convención colectiva en Costa Rica es una ley profesional. Claro, pero ¿sabes qué esperaría? Es que a mí lo que me molesta, Marco, en términos generales, es que cuando alguien me trata de dar a torillo con el dedo, ¿verdad? Entonces, cuando un gobierno le dice a uno, y lo hizo el gobierno anterior, no lo ha hecho el gobierno de Luis Guillermo Solís dijo, vamos a denunciar las convenciones colectivas, así todas, vamos a ir a decir no queremos negociarlas para renegociarlas, pero resulta que en la renegociación, o sea, ya eso era un mensaje al país, pero en la práctica en la renegociación no se generaron estas cosas. Te iba a pedir prestado, ¿me puedes prestar los votos, donde tenés los votos, esa hoja exactamente, los votos de la Sala Constitucional? Convención colectiva del INAMU, ¿esta es reciente? Viene de las últimas hacia la más... No el voto, es reciente la convención colectiva del INAMU, ¿te acuerdas? Porque es que yo tengo algunas en la mente, como por ejemplo la de Bancrédito, la del SINAR, que había estado renegociada en el gobierno anterior, la de Recope, que estuvo renegociada en el gobierno anterior. Desconozco las fechas en que se negociaron esas convenciones colectivas. Estos son los números de votos y de expedientes del más reciente hacia atrás, ¿verdad? Pero son 12 acciones de inconstitucionalidad que ya fueron declaradas inconstitucional. Claro, con un lugar sobre convenciones colectivas vigentes. Pero aquí apliquemos la lógica. Cuando las convenciones colectivas tienen una duración de 3 años, significa que necesariamente o se aprobó automáticamente en el gobierno pasado o se renegoció. ¿Se prorrogaron o se negociaron? Exactamente. Sí. El INAMU, el tema del cumpleaños. Ahí falló no solo quien negoció por parte del INAMU este beneficio, sino el Ministerio de Trabajo que homologó la convención colectiva. En el tema de Bancrédito, el artículo 1, el gasto por servicios funerarios que vos dijiste, la administración de pagar eventos de fin de año en el mes de diciembre, o sea, las fiestas de los la fiesta de Navidad pagada por la institución. El artículo 16, una contribución económica para financiar actividades sociales y deportivas, que ahí entra todo. Ahí entra, ese es uno de las cosas en las que todo entra. Eso es una actividad social, listo. Reconocer el pago del auxilio de cesantía por renuncia del trabajador, que eso es un ridículo. El pago de montos de auxilio de cesantía mayores a 12 años, todo esto se le fue al gobierno pasado en la Convención Colectiva de Bancrédito, se le fue también a el Ministerio de Trabajo en lo particular. En el SINAR, la cesantía y el preaviso si uno renuncia. O sea, usted estaba feo de plata, renunciaba, le caía toda la cesantía completa y el preaviso. Se le fue al gobierno pasado. Digo, se le fue siendo muy benevolente, ¿verdad? Y no diciendo, bueno, es que los políticos a veces negocian
y para quedarle bien a los sindicatos de donde presiden, entonces les dicen que sí. En el tema de Recope, obligación de la refinadora de aportar al año como mínimo 3.500.000 colones para el desarrollo de actividades sociales, sindicales, deportivas y culturales en beneficio de sus trabajadores y sus familias. Se le fue a don Carlos como ministro de Trabajo. Convención colectiva de la Municipalidad de Acosta, pago sin límite de años de cesantía en caso de supresión del cargo, jubilación, fallecimiento, despido con responsabilidad y renuncia. Se le fue al Ministerio de Trabajo. Municipalidad de Santana, cesantía sin límite de años, pago de un subsidio vacacional a todos los servidores municipales durante las vacaciones, les daban más plata para que las gastaran en vacaciones, 3 días hábiles adicionales al año a quienes no hayan faltado ni incurrido en llegadas tardías, lo que es una obligación del trabajador. Pago de cesantía si uno renuncia, pago de preaviso en caso de jubilación y fallecimiento, se le fue al Ministerio de Trabajo. El tope de cesantía de Recope se le fue al Ministerio de Trabajo. Pago de cesantía de la Municipalidad de Turrialba se le fue al Ministerio de Trabajo. Tope de cesantía de la Municipalidad de San José se le fue al Ministerio de Trabajo. CNP, 25 años. Tenía el CNP de cesantía, se le fue al Ministerio de Trabajo. Convención colectiva del Banco Nacional, se le fue al Ministerio de Trabajo. Aquí, este es mi argumento, este papel que andas vos, para decir que yo no creo que sean los empleados públicos los que fallen, ni sus sindicatos los que fallen. Fallan los negociadores, falla el gobierno y falla el Ministerio de Trabajo por homologar esto. Que a mi gusto, y yo lo he conversado a lo largo de la historia con muchos magistrados de la Sala Constitucional, me parece que a veces los políticos, porque darle bien a su gente, porque digo, llegas a Recope, te vuelves presidente ejecutivo y quitas de una vez 7 beneficios, te van a ver horrible desde que entras al plantel de Cartago. Entonces lo que haces es decirles que sí, confiado en que después la Sala Constitucional lo va a anular, los 7 que nadie conoce, ¿verdad? Los 7 que nadie conoce, que son los magistrados de la Sala Cuarta, se echan el pleito, si van al mall el fin de semana, nadie les pega gritos, nadie les reclama, pues están en el Sanctum Sanctorum de la Sala Constitucional, y entonces yo, que fui un irresponsable y negocié convenciones colectivas abusivas, a mí no me pasa nada. Yo creo que nos deja muy mal parados incluso a los laboralistas o a los que asesoramos, y digo en general a los que vivimos en el tema laboral, cuando una convención colectiva, estoy hablando de asesores internos, asesores externos, equipos negociadores, cuando la Sala Constitucional llegue y dice lo que ustedes hicieron estaba mal. Pero Marco, es que es el tamaño de esa cosa. Es que yo te entiendo cuando vos me decís, Randall, es que a veces es difícil. Sí, debe haber oportunidades que son difíciles, pero en estas, cuando vos decís, bueno, vos le preguntás a cualquier abogado recién graduado en temas laborales, Marco, y le decís, ¿a usted le parece que la cesantía en caso de renuncia es un abuso? Hombre, yo no soy abogado y por supuesto esto es un abuso a todas luces, excepto para quien nos recibe. Sí, yo creo que estás dando en un punto clave, y es que con esta participación de la Sala Constitucional como filtro y como control de constitucionalidad en convenciones colectivas, ya los equipos negociadores, principalmente aquellos que estén del lado de la administración, que tienen que cuidar los fondos públicos, ya simplemente a ese tipo de proyectos de negociación tiene que decirles no. Ahora, esto puede generar muchos temas, recordemos, y esto es importante tal vez que todos lo tengamos claro, cuando en una empresa, en un centro de trabajo, más de una tercera parte de los trabajadores está sindicalizado, el sindicato tiene el derecho de pedir que el patrono se siente a negociar una convención colectiva. ¿Qué pasa si no hay, Randall, una negociación? Hagámonos gato bravo y decimos, nos sentamos y entonces usted me presenta un proyecto y yo le digo, de esos 100 artículos, te rechazo 99 y solo te acepto aquel que tiene que ver con algún tema no monetario, ¿verdad? Ahí termina la situación, por supuesto que no. Además, permíteme poner un ejemplo real y te doy el pie para que lo termines. Ok, yo soy presidente ejecutivo de Recope y llegan y me dicen a mí, no, del CINART, y llegan y me dicen a mí, queremos negociar que nos paguen las cesantías y renuncio. Yo le digo, no, yo le resuelvo lo otro, que es que la soda esté abierta más horas, y que haya mesas más chivas para que usted almuerce.
pero no voy a negociar el tema de la cesantía si renuncian. ¿Qué pasa? Sí, en un caso como estos, el Código de Trabajo con la reforma procesal laboral establece un nuevo capítulo que se llama el procedimiento para negociaciones fracasadas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿La historia termina ahí? Por supuesto que no, la historia inicia ahí, Randall, porque entonces las partes van a un conflicto colectivo de carácter económico y social que tiene dos etapas, una etapa de conciliación y otra de arbitraje. Y si en ese centro o en ese lugar de trabajo puede haber huelga, tanto la conciliación como el arbitraje son facultativos. Y si las partes no nos ponemos de acuerdo, ya yo tengo cumplido el requisito para ir a huelga. 2, si en ese centro de trabajo, en esa institución, estamos frente a un servicio público, ahora con los proyectos de ley esencial, que no se va a permitir la huelga, entonces la conciliación es facultativa, pero el arbitraje va a ser obligatorio. Y entonces las partes firman un compromiso arbitral y va a ser un juez de la República junto con 2 árbitros que no son jueces de la República, pero que conforman ese tribunal, los que van a decidir en última instancia si tu solicitud de cesantía por renuncia procede o no procede. Entonces, tal vez hay que entender el contexto. Pero entonces sí me puedo sentar en la de atrás, como se dice. Usted podría sentarse en que yo no pienso negociar esto y las partes podrían terminar o en un conflicto colectivo de carácter económico y social por una negociación fracasada, o eventualmente con el camino abierto para ir a huelga. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí es importante comprender que cuando se está en un marco de negociación de una convención colectiva, los negociadores de las dos partes, pero principalmente los de la administración, tienen que tener muy claro que pueden ceder, que pueden dar y que del todo no pueden dar. Porque como usted bien lo dice, el sindicato pide, es más, y eso es lo que uno esperaría de una contraparte que quiere un proyecto de convención colectiva lo más beneficioso para sus afiliados. Claro. El problema es la administración dando lo que ya de por sí la Sala Constitucional ha dicho usted no puede dar, o lo que la misma reforma procesal laboral dice, perdón, en esto no se meta. Claro, pero es que ¿sabes qué espero yo de la administración pública en ese mismo caso que puedes hacer, que acabas de decir, bajo la complejidad de esto? Ok, yo soy presidente ejecutivo del SINAR, y a mí me piden en la renegociación de la convención colectiva que siga aprobando el pago de cesantía si renuncian. A pesar de que la sala lo dijo que era inconstitucional, sí. No, incluso antes de esto. Y entonces yo digo, bueno, vamos a ver, si yo no negocio y me siento, pues se pueden ir a huelga. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperaría yo de la administración? ¿Está bien? Listo. Mandémosle al Ministerio de Trabajo. El día siguiente al que entre en vigencia esa acción de inconstitucionalidad, yo esperaría que el Estado, entiendas, el presidente ejecutivo, Casa Presidencial o la Procuraduría General de la República, presenten una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional diciendo, señores, este artículo donde me están pidiendo que pague cesantía por renuncia es inconstitucional. No que venga otra persona de afuera a ganar el caso. Entiendas, en el caso del SINAR y en el caso de Recope, don Otto Guevara. Entonces, yo esperaría... Que ya tiene trillo, ¿verdad? Entonces, ya tiene trillo, ha ganado todas. Mañana va a estar Otto Guevara con nosotros en Matices. La semana pasada le dije, pásele el foro así completo, yo se lo agradezco, ¿verdad? Es más, yo le pago las copias a don Otto si le manda presidencia, vea, guíndese de esta acción de inconstitucionalidad. Cámbiale el nombre, ponga ahí el que quiera llevarse las flores de estas acciones. Pero a lo que me refiero es que yo no veo una participación activa de los jerarcas públicos por denunciar y por erradicar esos abusos. ¿Dónde estaba el presidente ejecutivo de Recope acusando esos excesos, aunque él no los haya negociado? ¿Dónde estaba Casa Presidencial acusando esos excesos, aunque no le tocara a esta Casa Presidencial negociarlos? Porque ahora me estaban diciendo, oh, anda más suavecito con el gobierno, se les fue. Por Dios, noten mi tono sarcástico. Dije, cuando el presidente Alvarado era ministro de Trabajo, ¿verdad? Se le fue o bien
aprobar unas cosas confiados de que después la Sala Constitucional se la resuelva, porque ¿cuál es el aspecto político en este país? Si don Carlos Alvarado, siendo ministro de Trabajo, se hubiera traído abajo esos beneficios en Recope, lo odiarían. Tal vez no sería presidente de la República, pues, porque sería tremendamente impopular. Pero los 7 magistrados que votaron esto la semana pasada pueden ir al estadio el domingo. No se están religiendo a ningún puesto popular, Marco. O sea, es decir, usted se los topa en el cine el fin de semana, no tiene idea de quiénes son los magistrados de la Sala Cuarta, y entonces me parece que el cuerpo político de este país le ha delegado a la Sala Constitucional decir, vea, las decisiones difíciles, tómelas las usted. Impopulares, tómelas las usted. Impopulares, tómelas usted. Si usted tiene que escoger si hay matrimonio homosexual, yo no me como la bronca, cómasela usted. Si hay que traerse abajo el plan fiscal de doña Laura, tráigasela usted, yo no me la traigo. Si usted quiere traerse abajo los beneficios de los funcionarios del Recope, tráigaselos usted. ¿Por qué? Porque cuando los empleados vayan y le pregunten a Casa Presidencial o a este presidente ejecutivo, puesto por el presidente, ¿y por qué me los quitaste?, va a ser la de Poncio Pilatos, de decir, no fui yo, fueron los 7 señores de la Sala Constitucional. Son las 3:16. Permíteme ir a la pausa mientras pensás en la canción para cerrar hoy el programa, Marco. Adelante. 3:17, estado caliente del programa, sin duda alguna. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Sus contrastes, matices. 3 de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Carmen Matarrita, Randall es el enemigo número 1 de los empleados públicos. Franklin Rojas, sí, por eso les conté en la mañana, hoy en la primera emisión de noticias, que el fin de semana me enteré y lo vi el chat de Habdeba, de algún grupo de Habdeba, que estaban repartiendo mi foto para venir a darme una lección sobre mi posición sobre esas situaciones. Así es que, bueno, efectivamente hay gente a la que le caigo muy mal y me odia sobre esto. Franklin Rojas dice, pregúntele a Otto mañana los 42 millones, con mucho gusto. Franklin, escuche la entrevista mañana, viene a tocar y viene a hablar de varios temas, no solo viene a hablar del tema de las convenciones colectivas, que yo tengo que reconocérselo y el otro día se lo reconocí. Hombre, ha sido efectivísimo. Digamos, las convenciones colectivas anuladas las ha presentado Otto Guevara y la Cámara de Industrias, que me reclamó el viernes que no los mencioné el jueves. Pero también va a tener que hablar de los 40 millones y va a tener que hablar del partido muerto que tiene, a ver si lo va a resucitar o no. Vamos a hablar de esos temas con don Otto Guevara mañana. Nos quedan 2 minutos de programa, Marco. ¿Cuándo es un derecho adquirido? Porque cuando yo le pregunto al gobierno, ¿va a renegociar estos puntos de una convención colectiva y decir, ya eso es un derecho adquirido? ¿Cuándo es un derecho adquirido y cuándo no? Randall, la teoría de los derechos adquiridos ha sido tan manoseada, pero la forma tal vez más fácil de explicarla, después de decir que los derechos adquiridos son los que ya se incorporan en el patrimonio del trabajador, es con este ejemplo. Si me lo permiten, un minuto lo cuento. Por favor. Yo voy a ir a trabajar a un lugar y en ese lugar me dicen en la entrevista de trabajo, cuando usted cumpla 5 años de trabajar, usted va a tener, además de las 2 semanas de vacaciones, una tercera semana. Pensamos, eso pasa en muchas empresas del país, en algunos sectores, incluso del sector público, hay beneficios de este tipo. Bueno, yo acepto el trabajo, soy escogido, desde el día número 1 hasta los 4 años, 364 días, lo que yo tengo, Randall, es una expectativa de derecho. Todavía no se han cumplido los requisitos para que yo obtenga el derecho. Cuando yo ese día me voy a dormir, esa noche duermo y al día siguiente amanezco con 5 años de antigüedad, pero yo todavía no me he ido a vacaciones, yo lo que tengo es una situación jurídica consolidada. Es decir, ya yo cumplí con todos sus requisitos, simplemente que no he gozado del beneficio. Y yo, cuando ya me fui a vacaciones y me los gocé y regresé, ese es el derecho adquirido. Entonces, la diferencia entre el derecho adquirido y la situación jurídica consolidada son como primos hermanos. Es que en uno se cumplieron todos los requisitos, simplemente no lo he gozado, y en el otro ya hasta me lo gocé y me lo gasté.
Es importante tener esta diferencia porque cuando a uno le recitan la frase, es que yo no lo puedo cambiar porque son derechos adquiridos, en muchas ocasiones de lo que se está hablando es de situaciones jurídicas consolidadas. Pero ese ejemplo le puede servir a quienes nos escuchan para saber cuándo estamos ante uno y el otro. La Sala Constitucional ha dicho, sea derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, yo le voy a dar la misma protección porque estamos simplemente ante una diferencia de si lo gozaste o no, pero en los dos casos cumpliste con los requisitos que yo te puse para beneficiarse. Que es diferente cuando tenemos una expectativa de derecho. En el que definitivamente del día 1 hasta antes de que cumpliera 5 años, yo estoy ante un hecho futuro incierto. Pueden pasar tantas cosas que a mí nadie me puede garantizar que yo voy a obtener ese beneficio. Ese es el problema cuando estamos ante normas que tienen que cambiar y la gente malinterpreta o tergiversa en su beneficio los derechos adquiridos. Marco, compláceme con algo antes de que yo te complazca con la canción. Adelante. Ya lo guardaste, pero préstame el papel donde están las 50 Aquí está. acciones previstas. Estas las tiene que resolver la sala en los próximos días. Que tiene que ver con... Estas son convenciones colectivas del Ministerio de Ambiente. No, las que están... Ok. Las que están en verde. Las que están en verde. Ok, la de la Municipalidad de San Carlos, la de la Municipalidad de Cartago, la del Banco Popular, la del Banco Nacional, la de otro artículo del Banco Popular, otro artículo de la Convención Colectiva de Habdeba, mis amigos, otro de la Municipalidad de Cañas, la Municipalidad de Alajuelita, la Municipalidad de Carrillo, la Municipalidad de Coronado, la Municipalidad de Acerrí, el INS, que por cierto, el INS ahí nos dijeron, todavía tiene el pago de cesantía si uno renuncia, dicen en Facebook Live, el TEC, la Municipalidad de Punta Arenas, la Municipalidad de Goicoechea, la de Avangares, la de la Municipalidad de Cartago otra, la Universidad Nacional, la Municipalidad de Curry, el INS, la Municipalidad de Siquirre, la de Turrialba, la de Santana, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Todas estas están pendientes en la sala cuarta. La del Banco de Costa Rica, la Municipalidad de Nicoya, la del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón, la del INS otra vez, Banco Popular otra vez, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz otra vez, el Ministerio de Educación, Recope otra vez, Imprenta Nacional, Registro Nacional, el INA, la Junta de Protección Social, la Municipalidad de Heredia, Golfito, la del Ministerio de Trabajo, la de Habdeba otra vez, la del CNP, la otra de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Tenemos mucho trabajo próximamente. La de Recope otra vez, la Municipalidad de Moravia, la Municipalidad de Orotina, otra vez Recope, otra vez el INS y la Universidad de Costa Rica, la Municipalidad de Mora. Son 50 acciones de inconstitucionalidad. Hombre, vas a venir 50 veces en los próximos días. A la orden, las veces que sea necesario y podamos colaborar. Marco, muchas gracias por venir. Encantado. Realmente es un programa muy interesante. 3:28. Ese programa lo pueden ver a partir de que terminemos en nuestro Facebook de Noticia Monumental en videos. Esta noche en Canal 2, a las 9:30, la repetición de Monumental, la radio de Costa Rica. Mañana, don Otto Guevara Gut estará con nosotros. Aquí me están pidiendo matices sobre la renuncia de Theresa May como primera ministra inglesa. Con mucho gusto, lo planificaremos un día de estos. Escogió mal país, Marco Durante. Grupo Nacional, recordar a Fidel Gamboa. Contramarea, 3:29. Feliz tarde, hasta luego. Nací solo para verte.